a todos, bienvenidos a un efeméride con historia. Hoy os voy a hablar de ocultismo, mitología y por supuesto de historia. A priori quizás os pueda parecer una mezcla un tanto imposible, pero veréis cómo todo ello va a fluir en una misma historia. Empezamos. Durante el periodo migratorio entre los siglos IV y VI después de Cristo, las tribus y culturas que se desplazaban por Europa iban contando algo extraordinario. Hablaban de un martillo. Decían que cuando era lanzado volvía a las manos de su poseedor. Aquello no podía ser de este mundo, y efectivamente no lo era. El dueño de aquel artilugio, de aquel martillo, era un dios, el dios pagano Thor. Y Thor es una palabra de origen protogermánico, que significa trueno. Era el dios del trueno. Y ese dios fue convertido por los vikingos en su dios del tiempo, de la navegación y de los agricultores. Necesitaban de su protección. Por ello, no dudaron en convertir el martillo de Thor en amuleto, a modo de colgante. Y el momento de lucir esos colgantes era en el campo de batalla. Pero con ellos no solamente buscaban protección. Al mismo tiempo, su exhibición en el campo de batalla era un gesto de desafío hacia el cristianismo, porque Thor era un dios pagano. Thor resurgió a finales de los años 1700 y 1800. Ese resurgimiento fue posible gracias a los poemas épicos en lenguas alemanas y escandinavas por un lado, y por otro a sus representaciones artísticas en escenas mitológicas. Sin embargo, en el siglo XIX ocurrió algo que fue más allá del simple deleite artístico, y es que empezó a instrumentalizarse la imagen del dios Thor políticamente. ¿Cómo se consiguió? Pues incluyendo su figura en los discursos nacionalistas. Thor, protector de Dinamarca y también de los alemanes, frente a los enemigos políticos del momento. Esa instrumentalización volvió a repetirse con los nazis. Ellos sentían especial interés por los mitos nórdicos. Pero nosotros nos vamos a detener en un nazi en concreto, en Heinrich Himmler. Este fue la mano derecha de Hitler. Puede que influyera en su inclinación a la mitología nórdica un tal Karl Maria Willigut, con el que tuvo relación, porque éste decía provenir de un antiquísimo linaje que se remontaba al dios Thor. Esta persona también decía poseer una memoria ancestral que le permitía comunicarse con los ancestros arios de Alemania. Independientemente de que le influyera Willigut, en la cabeza de Himmler ya pululaba la idea de rastrear cualquier vestigio del pasado ario. Himmler llegó a creer que los germanos estaban emparentados con los supervivientes de la Atlántida y que éstos habían fundado una poderosa civilización en las estribaciones del Himalaya. Y es que Himmler, desde su juventud, siempre defendió la superioridad de la raza alemana. Pero eso era tan solo una opinión personal. Necesitaba convertirla en doctrina. Y en una sociedad tan culta como la alemana, eso no iba a ser nada fácil. Tenía que conseguir un soporte científico en el que apoyarse. Necesitaba crear una institución respetable que confirmara sus principios. Él había oído hablar de los Artamanin. Estos defendían que la decadencia de la raza aria solo podría ser revertida alentando a las personas a abandonar la vida en las ciudades, en favor de asentarse en zonas rurales. Priorizaban la ecología, la salud, la condición física, el vegetarianismo y el naturismo. Bajo la inspiración de este grupo, Heinrich Himmler creó lo que se llamó la Ahnennerbe, que traducido sería la herencia ancestral. Era el año 1935. El objetivo de esta institución estaba muy claro para Himmler. Se trataba de hallar evidencias del pasado germano
que justificaran la supremacía de la raza aria y recuperar su supuesto saber ancestral. En este sentido se organizaron diversas expediciones. La más famosa sería la destinada al Tíbet. Pero hubo más. Se dirigieron a Oriente Próximo, Croacia, Noruega, Italia, y en el tintero quedaron dos, una a Canarias, en España, y otra a Bolivia. Estas no se pudieron hacer por el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Buscaban el Arca de la Alianza, el Santo Grial, el martillo de Thor, la espada de Turingia, la lanza de Longinos y, por supuesto, la isla de Thule, porque los nazis creían que este lugar era la cuna donde apareció la raza aria. De hecho, Thule se llamaba la organización esotérica alemana que más influenció al nazismo. Esta sociedad mezclaba el ocultismo con ideas racistas, y algunos de sus miembros estuvieron en el germen del Partido de los Trabajadores Alemanes y que Hitler convirtió en el Partido Nacionalsocialista de los Trabajadores Alemanes. Heinrich Himmler, amante de la astrología y la evidencia, hizo amistad con alguno de los miembros de la Sociedad de Thule y se dejó influir por estos. Le convencieron de la doctrina del karma e interiorizó tanto esta doctrina que él mismo creyó ser la reencarnación del rey sajón Enrique I el Pajarero, quien fue considerado el fundador del primer estado alemán. Curioso sobrenombre, ¿verdad? Le llamaban así porque estaba instalando sus redes de caza cuando los mensajeros le informaron de que iba a ser rey. Heinrich poco a poco fue dejando de lado el catolicismo, hasta que terminó abandonándolo. En su cabeza persistía la idea de que los alemanes eran víctimas de una conspiración urdida por los judíos. Creía que el único remedio contra ella era depurar la raza germana de elementos extraños, volviendo a los orígenes sociales y religiosos que la habían hecho fuerte. Para ello, y desde la Ahnenerbe, empezó a captar a destacados académicos de todas las ramas. Estos debían adecuar sus investigaciones, es decir, la verdad científica, al ideario de Heinrich Himmler y, por supuesto, dar la mayor divulgación a esas investigaciones a través de publicaciones, conferencias, radio, documentales, porque el objetivo final era que el pueblo tomara conciencia de esa realidad. Entre los miembros de la Ahnenerbe estaba Otto Rahn, autor de la Cruzada contra el Grial. Esta persona prosiguió sus investigaciones sobre el Grial por encargo directo de Heinrich Himmler. Y fue también él quien le sugirió a Heinrich la remodelación de la antigua fortaleza sajona de Wewelsburg para convertirla en un centro espiritual de las SS. Heinrich no se lo pensó, porque Willy Wood, la persona que antes os comenté que decía proceder de un antiguo linaje que se remontaba al dios Thor, le había hablado de la leyenda del abedul. Esta leyenda hablaba de una futura batalla final donde un gran ejército del este sería derrotado definitivamente por el oeste. Willy Wood predijo que el castillo se convertiría en el bastión que decidiría esa batalla, y Himmler lo creyó, así que alquiló el castillo por 100 años. Este castillo triangular se encuentra en el pueblo que lleva su nombre. Se eleva en lo alto de una roca que domina el valle de Alme. Fue construido en el siglo XVII para los príncipes obispos de Paderborn. Pero el castillo no fue elegido al azar. Se encuentra cerca del bosque de Teutoburgo. En aquel lugar, las tribus germánicas derrotaron al ejército romano hace 2000 años, y para Himmler las tribus germánicas eran la cultura más superior. El castillo fue dotado de una gran biblioteca de temas germánicos y ocultistas, y de una cripta en la que se celebraban las reuniones capitulares de la organización.
La cripta imitaba una tumba micénica de cúpula con una gran esvástica. En el centro de la sala había una llama eterna que era alimentada mediante una tubería de gas y a su alrededor 12 pedestales. 5.000 altos mandos de las SS recibieron en estos salones el anillo de honor. Este era un anillo de plata, con una calavera y 2 tibias, junto a símbolos rúnicos. Quien ostentara ese anillo quedaría imbuido de las mejores virtudes germánicas. Cuando al final de la Segunda Guerra Mundial empezaba a verse cada vez con mayor claridad la derrota de Alemania, Himmler propuso a Lahnenerbe la creación de un arma secreta, una especie de martillo de Thor. En noviembre de 1944 le fue presentado el proyecto. Este consistía en transformar el material aislante de la atmósfera en un conductor eléctrico. De esa manera permitiría bloquear la señal de todos los aparatos eléctricos de los aliados, desde frecuencias de radio a controles remoto. Ese proyecto contaba con la ventaja de poder hacer uso de los desarrollos en fisión nuclear que estaba investigando el Consejo de Investigación de Reich. Me refiero a los planes no realizados de la bomba atómica nazi. Este proyecto entusiasmó a Himmler, tanto que llegó a decir a su masajista y confidente lo siguiente: muy pronto empezaremos a usar nuestra última arma secreta, y eso cambiará completamente la situación de la guerra. Una situación que, por cierto, para nada favorecía a Alemania. Berlín estaba siendo bombardeado por las fuerzas aliadas y el ejército soviético se encontraba apenas a 100 kilómetros de Berlín. El martillo de Thor pretendía ser una de esas armas que ellos llamaron milagrosas o maravillosas. Pensaban que con ellas cambiaría el curso de la guerra y lograrían algo que ya parecía imposible, que Alemania consiguiese la victoria. El proyecto del martillo de Thor quedó en eso, en un proyecto. El país se encontraba muy desgastado por la guerra y económicamente hablando era imposible de sufragar. Alemania se desmoronaba y con ella la Lahnenerbe. Esta terminó por hundirse tras la derrota de Alemania en la guerra. Todas las actividades que llevaron a cabo desde su creación fueron investigadas en los juicios de Nuremberg. Desde el año 1939, la organización también se había dedicado al tráfico de seres humanos y lo hacían para poder llevar a cabo experimentos científicos. Muchos de ellos procedían de campos de concentración, como el de Dachau, cuyas instalaciones estaban a disposición de la organización. En 1946, la Lahnenerbe fue declarada como organización criminal. Wolfram Sievers, uno de los participantes, fue enviado a la horca por los asesinatos, brutalidades y torturas que se llevaron a cabo en aquellos años. ¿Conocíais vosotros esta historia? Si os ha gustado, le podéis dar al me gusta y suscribiros a una efeméride con historia. Hasta la próxima semana.